Blanco. La relación entre racismo y las leyes migratorias en la historia y en el presente dominicano. Es importante lo que en el segmento anterior estuvieron colocando, cómo se entremezcla esas ideas, esas ideologías racistas de origen colonial, pero cómo reaparecen vinculadas ya a sistemas de explotación, a un momento concreto, a modelos imperiales del siglo XX, por ejemplo. Y ahí sí es que hay que incluir cómo aparece el racismo vinculado a los procesos migratorios de principios del siglo XX dominicano, desde finales del siglo XX. Y un poco eso es interesante porque lo vincula precisamente a una figura que ha estado en el presente dominicano, a principios de este 21, toda la cuestión del presidente, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que encabezó esta sentencia que excluyó de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Entonces, pero su origen es migrante. Su origen es migrante y negra. Entonces, ¿cómo se mezcla esto en casi un siglo dominicano, de historia dominicana? Entonces, hay que como volver sobre eso. O sea, en la industria azucarera moderna, el negocio azucarero de principios del siglo XX, cuando especialmente Estados Unidos tuvo hegemonía económica y política sobre la República Dominicana. Recordemos la primera ocupación norteamericana del 16. Ese momento y un poquito antes, los trabajadores azucareros de la reaparición de la plantación, porque hay que decir que la industria azucarera moderna reaparece luego de 3 siglos, o sea, estuvo en la historia colonial de nuestra isla y reaparece ya como negocio azucarero moderno. Y cuando reaparece, reaparece vinculada tanto a extranjeros, migrantes con capitales de Cuba y de otros lugares, y también en su fase monopólica con las compañías norteamericanas que cuando le cedieron tierra que fue quitada a campesinos de la tierra comunera, y tierras también compradas y concentradas. Entonces, es interesante cómo se unen las ideas y los discursos raciales a estos sistemas de explotación económica, porque entonces aparecen en estas primera o segunda fase de las leyes de inmigración 2 formas. Querían trabajadores para la industria azucarera naciente, pero no lo querían negros, y así está en las leyes de 1912. Decían que no se prohíbe la entrada de trabajadores que no sean de raza caucásica, que no sean de raza blanca, a menos que la zafra estuviese amenazada o en peligro. El problema es que siempre estuvo amenazada. Entonces, primero llegaron precisamente de las islas del Caribe que fue colonizado por Inglaterra, Francia, llegaron a trabajar la caña en la Romana, por eso en la Romana, San Pedro de Macorís, todo el este dominicano, y luego llegaron los trabajadores de Haití, pero en una misma fase, y ya en una fase monopólica, cuando Estados Unidos dominaba. Entonces, es, como decíamos hace un momento, inferiorizar para someter. Y la mano de obra migrante negra sometida a una sobreexplotación, casi a una semiesclavitud. Exactamente, en las condiciones... A ser calificado de seres inferiores. Exactamente, pues, sin ningún derecho. Le cargaban el salario, no hubo salario, claro. No hubo salario, el salario evolucionó como un papel, como un vale, y fue todo el siglo XX. Están ahí todas las investigaciones que ya son clásicas en la República Dominicana, hasta los años 90, que llega el PLD y prácticamente empieza a privatizarse o a capitalizarse la industria azucarera dominicana, el Consejo Estatal del Azúcar, pero todo ese tiempo el trabajo del negocio azucarero estuvo sobre la base de estas leyes de inmigración, que a su vez querían trabajadores de raza caucásica, pero permitían
para precisamente una sobreexplotación mayor, trabajadores que tuvieran poco costo, de bajo costo para transportarlo y también para volver a las islas, o en el caso de Haití. Y en este caso, recuerden que hay documentación en los años 80, en los años del PRD, el mismo expresidente del Tribunal Constitucional participó cuando fue de un ministerio en los contratos, porque el Estado Dominicano post-Trujillo fue el que hizo los tratados y los contratos para importar a los trabajadores y sus familias cañeros de los ingenios azucareros del CEA. Primero los acuerdos entre los dictadores, entre los tiranos, ¿no? Claro, claro. Este es un punto interesante porque pone en relieve una doble moral. Las élites nuestras no quieren inmigrantes que no sean de raza caucásica, pero no quieren ese inmigrante cuando lo están pensando para ensanchar la población, desarrollar el país, decían ellos. El progreso, bajo el discurso aquel, ¿verdad? De toda el discurso del progreso de los positivistas para vencer la barbarie y civilizarlo, y el país, y encaminarnos hacia el desarrollo, etcétera. Por eso, en la legislación, ellos están planteando la prohibición de la entrada de inmigrantes que no sean de raza caucásica, sistemáticamente. Pero siempre hay un estribillo, como decía la colega, a menos que la zafra no esté en peligro. Ahora, distinguen inmigración de colonización. Ellos plantean en la propia ley y en los argumentos que están documentados en la prensa que la colonización tenía que desarrollar el país para poder sentar las bases del desarrollo, y que eso debía hacerse con población proveniente de Europa. Colonización. Los colonos. Al inmigrante, para distinguirlo, ¿cómo catalogan ellos ese proceso? Ahí es que aparece el concepto de bracero. Es decir, yo voy a crear ciudadanos a través de la colonización. Está claro que si yo estoy promoviendo otra inmigración y a ese inmigrante le identifico como bracero, y ahí no aparece el proyecto de desarrollar la sociedad con ciudadanos, está claro que ese trabajador va a ser mantenido en unas condiciones como de apartheid, al margen de la dinámica, claro, en términos de derecho y de reconocimiento, en condiciones normales, como los otros trabajadores. Claro. Y esa situación, sobre lo cual se legisló a principios del siglo XX y se argumentó en la prensa de la época, es un poco lo que se reitera con estas atrocidades, con la famosa sentencia del Tribunal Constitucional, porque emitir una sentencia para despojar de la nacionalidad a grupos poblacionales de manera retroactiva hasta 1929, sabiendo que esa población el Estado la va a dejar aquí, que no es para sacar, es para dejar a esa gente aquí sin papeles. Okay. Es evidente. ¿Cuál es la diferencia de esa condición a aquella de principios del siglo XX de distinguir bracero? Es un bracero, ese no es un ciudadano. Y lo que tú decías, el apartheid prácticamente eran los batalles. Claro, claro, pero no solo en términos físicos, geográficos, no, sí, sino legal, o sea, sí, que no lo admite como ciudadano y lo dice, lo confiesa, sí, la propia élite. Sí. Ciudadanos van a hacer aquello y por eso con aquello vamos a colonizar. Sí. Claro. Una cosa que estamos sufriendo todavía hoy las consecuencias, porque en última instancia, ciertamente en los ingenios estaban los colonos, generalmente propietarios blancos. Sí, sí, claro, claro. Y estaban los braceros. Claro, así es. Esclavizados. Claro, así es, sí, así es. Sí. Eso no es fortuito, ni es un simple juego de palabras. Claro. No, eso se traducía en política pública y en una legislación diferenciada para perpetuar un segmento poblacional en condiciones
prácticamente de no derechos, que es lo que prolonga esta sentencia de la cual se comentó hace un momento. Claro. No, y además se traduce también el peso de la exclusión y de la invisibilización como seres humanos. Va también a los braceros que sobreviven después de dar la vida y que ni siquiera tienen el derecho a una morir. pensión. Bien, exacto. Así es. Es un cuadro Así es. de discriminación y de sobreexplotación Esa total. es una consecuencia en el largo tiempo de aquellas condiciones, Claro. de aquella situación, que ocurre ante los ojos de la sociedad y no se indigna. ¿Por qué? La hegemonía del discurso de la élite, porque esto ha sido trabajado Claro. de manera sistemática. Y ahí entonces, la variante del antihaitianismo ha jugado un rol fundamental, Claro. porque se ha educado a generaciones y generaciones de dominicanos bajo la idea de entender la nación dominicana y el ente cultural del sujeto dominicano pueblo en oposición necesariamente a los vecinos y en negación a los vecinos. Claro. Y eso se extiende a otras vertientes de la actividad económica, de la actividad productiva. Esos niveles de discriminación están presentes en la construcción, Claro. en el café, en la recolecta del café, en el arroz, Guandules. en la agricultura, en sentido En las general. nuevas realidades socioeconómicas que el proyecto de la modernidad, ¿verdad?, pensado por las élites y el imperialismo, están recreando en la sociedad dominicana actual. Pero el lugar en donde es colocado ese sector de las fuerzas trabajadoras no es más que consecuencia de esto que estamos comentando y que se afianzó ese discurso ideológico durante la dictadura de Trujillo, como todos sabemos, que fue trabajado de manera sistemática. Y entonces lo que tenemos hoy es una sociedad que no solo contemporiza, sino que por los niveles de alienación de que es víctima gran parte de la población, esas son políticas discriminatorias que están legitimadas, sorprendentemente. No obstante, los nichos de, si se quiere, impugnación pasiva o como fuere, a esos discursos cuando uno constata la convivencia que se da en la vida cotidiana entre los dominicanos y los trabajadores inmigrantes, independientemente de su condición de legalidad o no. No obstante, toda esa situación que sabemos que está cargada la atmósfera en este momento, ¿sí? Pero lo cierto es que dado la continuidad histórica de esa relación y de ese vínculo, ¿cierto?, hay una serie de experiencias buenas y positivas de convivencia, claro, entre la población dominicana y esos trabajadores inmigrantes. Pero naturalmente la cultura dominante, la ideología dominante es la que predomina en el resto de la sociedad, obviamente, con todo el poder de los medios disponibles. Pero vamos a pausar y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro